Celestial, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Padre, a presentarnos nosotros, Señor, como un sacrificio vivo delante de ti, Señor, diciéndote, Padre Celestial, que tú eres lo más importante en nuestras vidas, que solo dependemos de ti, Papito Dios, que en este día, Señor, nuestro anhelo es buscar tu rostro, buscar tu guía, tu dirección, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos, estamos seguros, Señor, de que tú escuchas nuestro clamor, nuestra oración, Señor. Tú has prometido estar con nosotros cada día y sé que lo cumples, Padrecito Bello. Gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo, por este momento, Señor. Permítenos, Señor, hallar todas esas respuestas a las preguntas que tenemos, Señor. Las queremos hallar solo en ti y en tu palabra, Papito Dios. Nos ponemos delante de ti, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, por las cosas que hayamos hecho, Señor, que te hayan ofendido. Queremos alinearnos con tu voluntad en este día. Que seas tú, Señor, quien guíe nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias, por todo lo que nos rodea, Señor, por lo que tú nos brindas, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a ser esas personas que tú anhelas que nosotros seamos el día de hoy, en el establecimiento de tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor mío, por este momento. Te pedimos, Señor, que esa palabra tuya, Señor, sea una palabra que podamos aprender, podamos practicar, Señor, que podamos vivir. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a su devocional Mi Tiempo con Dios. Les damos gracias por acompañarnos en estos devocionales que esperamos que sean de gran ayuda para cada uno de ustedes como lo son para nosotros. Bueno, si ustedes nos han estado siguiendo, hemos estado estudiando lo que es el libro de Génesis y hemos estado sacando estos devocionales y empezamos a ver lo que es la saga de Jacob, como se llamó cuando él engañó a su padre y a su hermano y le tocó salir huyendo. Él sale huyendo a la tierra de donde vivía antes Abraham, su abuelo, y allí él encuentra encuentra a Lea, pero también encuentra a Raquel allí, y es en esta tierra donde él está viviendo actualmente. Hoy vamos a estar mirando ¿qué pasa con esto? Si él va a continuar allí. Vamos a ver, esto lo vamos a descubrir en Génesis 31 de los versículos 1 al 3. A esta porción, a esta reflexión del día de hoy, la hemos llamado Los propósitos de Dios se cumplen. Recuerden, síganos en su Biblia o escuchen la narración en Génesis 31 del 1 al 3. Y dice así: Jacob huye de Labán. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre. Logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo, y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su comunidad cristiana La Roca. Le damos un saludo desde Ontario, Canadá. De verdad que estamos muy contentos, muy gozosos de estar estudiando estas sagas, como las llama el pastor Javier, las llama mi esposa, porque mire, nosotros muchas veces hemos gastado muchas horas de nuestra vida viendo sagas de narcotraficantes por Netflix o por cualquier otro medio de comunicación, de televisión. Vemos sagas de artistas y a veces no gastamos tiempo en estudiar, en ver estos personajes que nos presenta la palabra de Dios.
La ventaja de estas sagas o de estos personajes es que nosotros podemos aprender bastante de cada uno de ellos, tanto de los errores como de los aciertos que ellos tienen. Pero lo más importante es que Dios los ha dejado en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de cada uno de ellos, porque el Señor quiere que nosotros sigamos, digamos, las cosas buenas que ellos hicieron y pues las cosas malas no las repitamos. Vemos en este episodio lo que Dios nos ha mostrado a nosotros es que los propósitos de Él se cumplen. Ojo, siempre se cumplen sí o sí los propósitos de Dios porque Dios es todopoderoso, pero Él no interfiere en nuestra voluntad, en nuestro albedrío. Él quiere que nosotros seamos obedientes y podamos hacer las cosas con amor y no por obligación ni sometidos a su voluntad, en el sentido de que si nosotros no la queremos hacer, pues Él no nos va a obligar a eso. Él nos da esa libertad a nosotros y en eso nos asemejamos a Él, precisamente porque nosotros podemos decidir entre el bien y el mal, entre hacer o no hacer las cosas. Vemos que Abraham se crió en la tierra de Ur, se dice la palabra de Dios, y cuando él estaba en esa tierra con sus parientes, el Señor le habla a él y le dice: sal de tu tierra y tu parentela y haré de ti una gran nación. Cuando él sale de ahí, él tiene a Isaac fuera de su tierra, o sea, de la tierra de Ur, y tiene a Isaac. Cuando él tiene a Isaac, esa promesa que le dio el Señor se traslada a Isaac y después se traslada a Jacob. ¿Por qué a Jacob? Porque acuérdense que Isaac le dio la bendición a Jacob, que fue lo que explicamos en anteriores audios, que lo pueden ver, que están en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Entonces, cuando Jacob huye, como lo explicó mi esposa, él se fue para la tierra de Ur, y en esa tierra de Ur él estaba en el sitio equivocado, porque Dios le había dicho a Abraham que saliera de ahí. Si él se hubiera quedado ahí, simplemente hubiera sido parte de alguna de las naciones que se hicieron por allá. Puede ser de la de su tío Labán, o qué sé yo, de alguna otra nación, pero no hubiese sido lo que es hoy Israel. Entonces, el Señor en su sabiduría empieza a permitir de que haya situaciones difíciles y empiezan a haber rivalidades con su tío Labán por cuestión de prosperidad y por cuestión de todo lo que ya leímos en estos versículos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos ahí? El propósito de Dios se cumple. ¿Y qué es lo que le dice? Salga, de ahí dice en el versículo 3, entonces el Señor le dijo a Jacob: regrese a la tierra de su padre y de tu abuelo y a tus parientes, de allí yo estaré contigo. Es muy sencillo. El Señor le promete a él de que él va a estar ahí, que se salga de ahí, que simplemente lo que el Señor quiere es que él vuelva otra vez a retomar el propósito que Dios tiene o tenía desde un principio con su abuelo Abraham. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con Abraham en ese momento? Hacer esa nación, después con Isaac y después con Jacob. Ahora la pregunta es: ¿qué propósito tiene el Señor contigo en este momento? Porque todos nacemos con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito el día de hoy? Muchas veces nosotros desafortunadamente no captamos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros, porque simplemente estamos muy entretenidos en tantas cosas, o nos dejamos llevar por el mundo, o empezamos a obtener cosas materiales, a hacer cosas que realmente nos alejan de tener una comunión con Dios y de saber cuál es el verdadero propósito. Si usted y yo hemos nacido con un propósito divino, con un propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ahora, el Señor respeta nuestro libre albedrío y Él quiere que nosotros lo hagamos, pero siempre y cuando nosotros nos dispongamos a hacerlo. Usted puede hacer las cosas del mundo, puede hoy hacer lo que usted quiera, porque el Señor no se lo impide, pero Él está presto para que nosotros hagamos sus propósitos. Cuando nosotros hacemos los propósitos de Dios, estamos en el centro de la voluntad de Dios, y ese centro de la voluntad nos trae a nosotros algo muy importante. Nos da la paz, nos da gozo, nos da propósito en nuestra vida, y nosotros podemos no solamente cumplir la voluntad de Dios, sino también vivir gozosamente haciendo el propósito de Dios. Entonces, esa es una pregunta que quiero que nos hagamos todos hoy.
¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Cuál crees tú que es el propósito de Dios para tu vida? Dios ha hecho lo posible siempre para que los propósitos se cumplan. Mire que muchas veces a nosotros nos salen las cosas malas en cierta o determinada cosa. Yo por lo menos yo fui político en algún tiempo y a mí no se me dio lo de la política, porque de pronto el propósito para mí no era dar discursos políticos, sino dar prédicas, dar enseñanzas como las que estamos dando ahora. Entonces, a veces se cierran unas puertas. Recuerden que Dios nos ha dicho, y Dios dice, Él es el que cierra la puerta y nadie puede abrir, y el que abre y nadie puede cerrar. Así que nosotros debemos de tener en cuenta eso, porque si de pronto nos están dando cosas en nuestra vida, es tiempo de analizar, es tiempo de pensar, ¿será que es que esto que yo estoy haciendo no está dentro del propósito de Dios? Porque regularmente, personalmente, yo hago y he hecho muchas cosas fuera de la voluntad de Dios. He hecho lo que se me antoja, he hecho lo que yo creo que es el propósito para mi vida. Creo que es que el propósito de mi vida es conseguir dinero, que es pasarla bien, que es dejarle cosas a mis hijos, es hacer cosas materiales. Mejor dicho, he pensado en muchas cosas menos en los propósitos de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el Señor quiere que nosotros aprendamos a ver qué es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? ¿Por qué no oramos en este día? ¿Y por qué no le pedimos al Señor cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos permitió a nosotros vivir? Si nosotros nos sentamos y vemos, hombre, ¿cuál será mi propósito de vida? ¿Qué será lo que el Señor quiere que yo haga? Porque el Señor nos dio dones y talentos a nosotros para utilizarlos en su reino. No para estafar a la gente, no para estar consiguiendo dinero, no para hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Vemos muchas personas talentosas que utilizan su talento en robar, en matar, en destruir a otras personas, cuando ese talento nos lo dio Dios fue para que nosotros pudiéramos hacer la obra de Él, para que todos pudieran conocer al Señor, para que la voluntad de Dios, para que los propósitos de Dios, para que nosotros estemos en el centro de su voluntad, que ahí es donde debemos de estar siempre. Perdón. Entonces, ¿por qué no oramos a nosotros en este día y le pedimos al Señor que se cumplan sus propósitos? ¿Por qué no dejamos de pensar tanto en nosotros y dejamos a un lado tanto egocentrismo, tantas cosas que nosotros hemos planeado para nuestra vida y nuestras familias y pensamos, Dios, ¿qué quieres con nosotros? Porque Dios va a hacer hasta lo imposible para que nosotros podamos tomar esa decisión. Él va a cerrar la puerta que tenga que cerrar para que se cumpla el propósito de Él. Y Él va a abrir las puertas, las cuales de pronto vemos cerradas, pero que las va a abrir para que ese propósito se cumpla. Esta es la reflexión del día de hoy, es que nosotros nos podamos encasillar, nos podamos mover hacia la senda que Dios trazó para cada uno de nosotros. Nosotros no venimos aquí por consecuencia o por casualidad o por un error, no, Señor. Todos tenemos un propósito, si no, no estaríamos aquí. Así que vamos a orar en esta mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por este tiempo, por este día, Señor, por esta reflexión que nos has dado el día de hoy, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, porque mi vida siempre ha primado el mirar mis propósitos, mis anhelos, mis caminos, Señor. Y he dejado a un lado tus caminos, tus propósitos, Señor. Hoy quiero alinearme con tu voluntad, Señor. Hoy quiero ser la persona que tú quieres que yo sea, Señor, y hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios y te pido de todo corazón que nos guardes y nos ayudes en este día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día.